Muy buenas de nuevo al canal Coaching para Escritores. Hoy voy a hablaros de cómo vencer el miedo a escribir, pero eso os lo cuento en breve. Antes, por favor, recordar que si tenéis un impulso, una necesidad vital, un estado del ser que hasta ahora no habéis conseguido manifestar, pero que sabéis que está allí y que tiene que ver con vuestra capacidad de crear, con los problemas que habéis vivido y superado, con enfermedades que habéis pasado, con lo que sea que os haya impactado. Sobre todo, no os olvidéis de poner hashtag tu vida en libro y podré ayudaros a que vuestra historia impacte al mundo convertida en libro. ¿Por qué os cuento esto? Porque yo he escrito 11 libros hasta la fecha, 2 de ellos bestseller en Amazon, uno doble bestseller, el último además, y me siento con la energía, la capacidad, las ganas y la entrega de ayudarte a cumplir tu sueño. Sí es verdad que ya que estamos, yo tardé mucho en cumplir mi sueño, porque durante 5 años estaba paralizado, lleno de miedos que me impedían expandirlo al mundo, sentía que me iban a juzgar, me iban a criticar, me iba a morir en el escenario al recitar poemas, me iba a quedar bloqueado, no le iba a interesar a nadie, en fin, todo eso me torturaba la mente y como ya he dicho en otras ocasiones, ¿no? Si tenemos un pensamiento, este genera una emoción, esa emoción genera una acción y esa acción genera un resultado. ¿Cuál era el resultado? Pues si el pensamiento era una mierda, hablando claro, el resultado era una mierda de resultado. Simplemente cuando al final me dije, quiero hacerlo, ya no puedo más, lo voy a hacer, lo voy a sacar al mundo, es cuando conseguí que ese resultado fuese distinto. Si no es lo suficientemente satisfactorio el resultado que habéis tenido, no pasa nada, era el máximo al que podíais llegar en ese momento, celebrar los logros. Yo la primera vez, pues ya quería ser bestseller con mi libro, ¿no? Y tardé 10 en serlo, o sea que imagináis todo el proceso emocional, anímico, espiritual, álmico, cósmico, microcósmico, macrocósmico, esencial, que he tenido que vivir y superar para aceptar, para ver que era ego, que era necesidad, que era agradecimiento, que era que me quisieran los demás a través de lo que escribía. En fin, había un montón de movidas emocionales que tenemos ahí con eso a la hora de exponernos y yo pues las fui viviendo hasta llegar a donde estoy, aquí. ¿Cómo lo hice? Pues venciendo los miedos, uno a uno, a mi ritmo, a mi marcha, enfrentándome a ellos, eso sí. Es imposible no vencer un miedo si no te enfrentas a él. Pero al final el miedo es una ausencia de no poder controlar, ¿no? Es una ausencia de amor porque no controlamos esa situación y queremos etiquetarlo, colocarlo, cuadricularlo y nos impide libertad, espontaneidad y nos genera mucha controversia dentro y inestabilidad y entonces nos da más miedo, ¿no? Y empezamos con el easy, porque si pasa esto, easy, 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 y el easy es tan grande que se convierte en un no, ¿no? Porque ya no es un y sí, sino se convierte en un y no lo voy a hacer, y no voy a ser capaz, y no, etc, etc, etc. Así que el primer consejo que os doy hoy sobre cómo vencer el miedo a escribir es que seáis capaces de sentaros todos los días, un ratito, con un boli, con el ordenador, con una libreta, con lo que os apetezca y decir, bueno, a ver qué pongo. Entonces, veréis que vencer el miedo a escribir no es un problema. ¿Por qué? Porque como muchas veces he contado, ¿no? También en algunos vídeos, cuando hablaba de lo que es que tengo miedo a la hoja en blanco, ¡ay, socorro! Es que no sé qué poner, ¿no? Y yo decía, pues tú coges el ordenador, abres y escribes, hola. Y ahora ya no tienes miedo a la hoja en blanco, ahora tienes miedo de cómo seguir la frase. Y luego tendrás miedo de cómo seguir el párrafo. Y luego tendrás miedo de cómo seguir el capítulo. Y luego, al final, miedo a miedo, tendrás una novela. Y claro, probablemente luego tengas miedo de cómo haces la siguiente novela, ¿no? Pero ya lo estás venciendo, ya estás en ello, lo estás aceptando, lo estás abrazando, lo estás amando. Y es la forma adecuada de expandir ese miedo y convertirlo en amor para que de verdad no te bloquee ni te impida ser tu mejor versión, ni contar esa historia que llevas dentro del mundo. Es muy importante tener esa autoescucha activa con uno mismo de ¿por qué no estoy haciendo esto? ¿Por qué lo estoy postergando? ¿Es realmente un miedo mío? ¿O de quién es? ¿No? Eso también es un proceso muy interesante que os he comentado alguna vez y vuelvo a insistir, ¿no? Es no soy capaz de escribir o de publicar
o de ir a una presentación de mi propia novela o de mi propio libro, porque ¿qué creencia tengo ahí? ¿No? ¿Qué hay en ese porqué? Porque siento que me van a juzgar, porque siento que me van a mirar, porque siento que me van a criticar, porque pienso y creo que no va a servir para nada, que total no me van a comprar, etc, etc, etc. Que para qué voy a publicar un libro si nadie se lo va a leer, ¿no? Un poco así es como funciona nuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer con ello? Pues muy sencillo, apuntar por cada pensamiento de esos, tómate un ratito y apuntas 10 cosas que puedan suceder en positivo si lo llevas a cabo. O sea, sé, por ejemplo, ¿no? Si voy a una presentación y no vendo ningún libro, ¿qué puedo obtener de ello, no? Pues, por ejemplo, un aprendizaje, un crecimiento, conocer a gente interesante, regalarle el libro a alguien que me parezca que le puede impactar, pues ir apuntando y ver que, pese a ese miedo, el resultado que podéis tener con ese pensamiento puede ser completamente distinto al que tenéis en vuestra cabeza y en vuestra mente. Y simplemente se va transformando ese pensamiento con esas ideas que vais escribiendo, y en algún momento ese pensamiento cambia y os conecta con una emoción distinta que ya os he dicho que os va a llevar a una acción distinta y por lo tanto a un mejor resultado, un resultado distinto. Ya no soy yo quien lo va a juzgar, pero es distinto, ¿no? De no hacer. Hacer, el resultado es distinto, ya es real, ya es tangible, ya no solo es la mente, ya no es el miedo que nos apodera, ¿no? Así que ese es un poco también lo que hoy os quería contar sobre los miedos y sobre cómo vencerlos. Y bueno, antes de irme, recordar, darle al like, a suscribir, a comentar, a compartir este vídeo y a la campanita por si os interesan todo el contenido que os doy de valor, si consideráis que a alguien más le puede servir, le puede ayudar. Darle y no os perdáis nada, porque voy a seguir adelante compartiendo toda mi experiencia, todos los trucos que he ido aprendiendo, cosas que he puesto en práctica y cosas que me han llegado pues también de forma canalizada, de forma intuitiva, que siento que puedan ayudar a la humanidad a sacar su mejor versión, a escribir ese libro y a impactar al mundo de la mejor manera posible, siendo los contadores de historias que todos llevamos dentro y que el mundo merece que sean explicadas, leídas, contadas, plasmadas, materializadas en la Tierra, aquí, en la tercera dimensión, bueno, que dicen que ya estamos en cuarta, ¿no? Es un poco así, cada uno, bueno, en la Tierra, en el planeta Tierra. Y con esto ya casi me despido, no sin antes mandaros la conclusión de este vídeo, ¿no? Y la conclusión de este vídeo es que si hay un miedo, la mejor manera de vencerlo es amándolo. Y amándolo significa, no, mira, ya lo amo. No. Amándolo significa aceptar que tenemos ese miedo, aceptar que tenemos esa emoción, aceptar que nos bloquea, dejar de lucharlo, vivirla intensamente, dejar de pensar si es negativa o positiva. La vivimos, la experimentamos, la traspasamos y de golpe, como un chasquido mágico, algo se transmuta, algo se cambia, algo se modifica, porque ya no estamos en lucha, lo amamos de verdad y pasamos a una siguiente prueba, a un siguiente nivel, probablemente un siguiente miedo, pero ese ya no está, ese ya lo hemos vencido. Así que no os rindáis, compañeros y compañeras, escribir, poner hashtag tu vida en el libro y os puedo ayudar a sacar vuestro primer libro, vuestra novela que va a impactar al mundo, y nos vemos en el siguiente vídeo de este canal de coaching para escritores. Y recordar la frase que ya se está convirtiendo en mi favorita: ámate por encima de todos tus miedos.